La persecución y el sufrimiento pueden abrir un camino hacia un propósito más profundo. Hoy descubriremos cómo encontrar esperanza ante adversidades mientras nuestra invitada comparte cómo fue que sobrevivió a la persecución en Irán en su libro A Love Journey with God. Pero antes me acompaña April Simons. No puedo imaginar qué es crecer y luego convertirse en cristiana en Irán, porque sería muy diferente No que en puedo. Estados Es una Unidos. hermosa historia llena de esperanza. Me emociona que la gente pueda ¿Te encanta la escucharla. esperanza? Me encanta la esperanza. Dorothy Newton, ¿cómo Estoy estás? muy bien y la invitada de hoy, en serio, cuando leía las notas no podía detenerme, porque para eso es que se nos llama. Estoy muy emocionada. Sí. Rachel Ann Brown. Creemos que tenemos persecución. Es que es una realidad completamente Sí, nueva así de lo es. que las mujeres en particular enfrentan en estos países islamistas. Y es muy importante, es un gran recordatorio de lo importante que es que votemos, porque la libertad no es gratis y al escuchar estas historias recuerdas lo que pierdes si no te presentas en las Sí, urnas. es cierto. Y sabes, amamos a todas las personas. Y Dios se mueve incluso en el país de Irán de una manera poderosa. Hay una iglesia subterránea. Hablaremos más con la invitada sobre eso, pero ¿de Haviland Ford? La iglesia de crecimiento más rápido está en Irán, es liderada por mujeres y creo que esta mujer va a ayudar a prepararnos en el mundo occidental a poder lidiar con la persecución. ¿Qué pasa Es con la importante. iglesia subterránea en China? Está explotando. Creo que la persecución nos mantiene limpios. Creo que hay un lugar y no sabemos qué es. Me emociona escuchar lo que va a compartir esta mañana. Sí, seguro que sí. Cindy Murdoch, ¿cómo estás? Estoy bien. Y bueno, esta historia es asombrosa para recordarnos cuando tienes un encuentro con Jesús. Y cómo puede ser algo transformador que, aun estando en la situación en que estuvo la invitada, pudo mantenerse firme Sí. ante toda la persecución. Siempre te preguntas, ¿Dios va a aparecer en el momento más Ay, oscuro? Dios mío, sí. Y te digo, lo vas a ver. Sí. Asombrosa historia. Ella es autora, defensora y una valiente sobreviviente cuya fe ha inspirado a incontables personas. Démosle la bienvenida a Marcy J., a Marisa Day. ¿Pronuncié bien el nombre? Sí. Uno de los nombres más difíciles. Bienvenida a la mesa. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sí. Gracias por estar aquí. Pronuncié bien tu nombre. Asombroso. Ahora solo diré Marcy J. todo el programa. Sí. Bueno, pues una vida de fe a veces puede conducir a pruebas inimaginables, pero aún en medio de la persecución, Dios está con nosotros. La historia de Marcy J., de sobrevivir a la prisión y la tortura en Irán, es una de fe inquebrantable y está aquí para animarnos a permanecer firmes, no importa lo que enfrentemos. Así que escribiste el libro A Love Journey with God. Llévanos de vuelta a tu infancia en Irán, en una familia musulmana, ¿cierto? ¿Y cómo tenías curiosidad sobre Dios y qué sucedió? Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es una bendición estar entre cristianas tan increíbles, mis hermanas en Cristo. Ya compartí antes en la entrevista que crecer en Irán no es fácil porque es un país islámico con reglas estrictas, reglas del Islam, y más en contra de las mujeres. Hay mucha brutalidad hacia las mujeres y sí, fue muy difícil vivir en ese país, pero alabado sea Dios. Él me encontró, mostró su asombroso amor a través de sueños y de otras maneras. ¿Cómo te Sí. encontró? Porque trata de encontrarte a ti también, por cierto, a los que nos ven ahora. Él desea tener una relación personal contigo y Él te ama. Y Dios es un Dios de amor, misericordia y gracia. Y tú casi estabas buscando eso porque habías experimentado la rigidez de la religión, ¿no? Sí, estaba tan sedienta como niña creciendo en el Islam y aprendiendo sobre las enseñanzas del Islam. Me surgieron muchas preguntas también, porque yo no podía aceptar la definición de Dios en el Islam, que se centra en el odio, en el castigo, en la venganza, y hay muchas reglas islámicas en contra de las mujeres. Pero alabado Dios que finalmente Él se mostró a través de un sueño primero y luego otros milagros. Tuviste un sueño Sí. en un caballo blanco. Y, Sí. escucha, Dios puede usar lo que Él desee, pero hubo una paz que encontraste cuando supongo que montabas el caballo blanco y estabas alejándote de eh, cualquier calamidad detrás de ti y Dios te decía, te tengo. Y luego tuviste una amiga que te testificó. ¿Cuántos años tenías en ese punto? Tenía como 20. Era el 2000 en realidad, mi amiga.
que se había convertido al cristianismo. Yo no sabía y finalmente lo compartió conmigo porque sabía que yo estaba sedienta y que trataba de encontrar la verdad y tener una ¿Qué relación fue con lo primero Dios. que te dijo que abrió tu corazón? Como, hey, quiero saber sobre esto. Ella empezó a hablar sobre Jesús, que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Fue un choque para mí. Imagina crecer en un país así, con una dictadura, donde las enseñanzas son Jesús es solo un profeta, nada más. Así que definitivamente fue fuerte, increíble para mí al principio, pero ya que estaba tan sedienta de encontrar la verdad, inmediatamente tomé la Biblia de ella y comencé a leerla. ¿Escondiste la Biblia en tu casa? ¿Tu familia sabía que tenías una Biblia? Es una historia larga. Compartí mi historia en mi libro, A Love Journey with God. Me tuve que separar de mi familia más tarde por algunos problemas familiares. Mi historia, en resumen, es un poco similar a la historia de José, lo que sus hermanos le hicieron a él y pasé por pobreza, dificultades, por todo eso. Entonces fue después que Así que yo te sentiste un poco como José en la Biblia, traicionada me por siento tus más hermanos. conectada con su historia por lo que le pasó a él. Creo que de hecho hay algunas similitudes importantes con mi historia, pero quería decir que la mayoría de las familias en Irán son solo musulmanes de nombre, no practican el Islam como los miembros de mi familia. No tienen ningún problema con mi fe, luego lo compartí con ellos. ¿Obtuviste una Biblia y comenzaste a leerla? ¿Qué pensaste mientras leías los evangelios sobre quién era Jesús y que Él murió por ti y por tus pecados y que podías tener vida eterna? ¿Cómo te impactó eso? Recuerdo que estaba tan sedienta, leía tan rápido y definitivamente me generó más preguntas sobre el cristianismo, sobre Jesús. Y recuerdo que un día estaba tan cansada de no saber la respuesta y me arrodillé enfrente de Dios y le dije, hey, tú eres mi Dios, eres mi creador. Si Jesús es la verdad, debes probármelo a mí. Y no sé cuál es la verdad en este mundo. Hay muchas religiones, necesitas probarlo. Y después de eso, a través de mis sueños, visiones, de varias maneras, él me mostró sus maneras Cuéntanos uno de asombrosas. esos Sí. sueños que realmente te impactaron, donde Jesús se reveló a ti. Sí, he oído más sueños de otras personas iraníes que también los comparten. Y la razón por la que lo digo es porque en Irán no puedes encontrar una Biblia en ninguna librería, no puedes ir a una iglesia, así que Dios tiene diferentes maneras de acercarse. Y en sueños fue una manera en que Él se acercó a mí. Soy tan bendecida de que, y a veces Él me habla directamente dándome un mensaje. Por ejemplo, cuando estaba en la cárcel. Fui testigo de mucha brutalidad, me quejaba, estaba orando a Él preguntándole por qué pasaba eso, por qué no terminas con esta brutalidad y estas personas crueles. Y luego, a través de ese sueño, oí su voz y él me dijo que les está dando oportunidades a esos ayatolás malévolos. Es para que se arrepientan, pero si no lo hacen, los destruiría a todos. Y entonces me di cuenta de qué tan maravilloso es nuestro Dios, que Él ama a cada uno, les da una oportunidad a todos de arrepentirse. Pero es que eso tampoco significa que su justicia no venga por aquellos que no se arrepientan. Eso es bueno, te adelantaste un poco, ahí estabas. Eres cristiana, Dios se ha revelado a ti, ha revelado a su Hijo Jesús a ti. Has orado y aceptado a Jesús en tu corazón. Eso es lo único que hay que hacer. Solo abrir tu corazón y decir, ok, no sé si lo que están diciendo es verdad, pero si lo es, muéstrame y lo hará. Se revelará a ti. La carga nunca está en nosotros para probar quién es Dios. Él es muy grande para probar quién es. Y te ama tanto que detendrá súbitamente tus pasos y dirá, oye, yo quiero ser el Señor de tu vida y quiero entrar en tu corazón y cambiar tu vida de una forma dramática. E hizo esto por una joven en Irán. ¿Sabes? Cuando lo piensas, es tan cierto. Él nos ama tanto. Bueno, así que continuaste creciendo con el Señor. Creo que fuiste a Turquía, luego regresaste a Irán y en algún momento tú te casaste, ¿cierto? Sí, pero desafortunadamente él fue asesinado por el régimen. Cierto. ¿Cuántos años tenían cuando se casaron? Yo tenía alrededor de 20, 21 cuando me casé. Es una historia larga. Animo a las personas a leer la historia en mi libro, Love Journey with God, a través de mi sitio web. Pueden obtenerlo en marcysjourney.com. Pero sí experimenté mucha brutalidad, aún después de haber dado mi corazón a Jesús. Y Dios tenía un propósito para llevarme a través de estas dificultades, para preparar mi fe, para edificar los cimientos de mi
fe en él. Bien, bueno, cuéntanos sobre cuando te arrestaron, porque eso probablemente será, además de perder a tu esposo, uno de los caminos más difíciles, porque fuiste encarcelada ¿por cuánto? Por casi 9 meses, y todo fue por mi fe en Jesús. Cuéntanos sobre ese día, ¿qué pasó? Sí, compartí sobre mi testimonio que tenía tanta curiosidad de aprender sobre el cristianismo y después de darle mi corazón a Jesús, estaba tan apasionada por compartir este mensaje con todos en Irán, mis amigos, los miembros de mi familia, y mi amiga y yo, distribuimos 20,000 Biblias en Irán. Y estábamos tan activas Así que estabas ayudando a distribuir Biblias sí, en Irán. y estábamos dirigiendo algunas iglesias en casa en Irán y hablando con la gente cada día, así que Así que hay claro iglesia que clandestina en Irán, ¿cierto? hay demasiadas, muchas, alabado sea Dios, y está creciendo tan rápido, porque sé cuánto los iraníes están sedientos de la verdad. Están cansados del régimen, de las reglas islámicas. ¿Qué fue lo que pasó en el día en que fuiste arrestada? ¿Qué estabas haciendo? Simplemente, ya sabes, nos arrestaron y nos enviaron a un muy brutal lugar que era un calabozo subterráneo. ¿Alguien te denunció? Dijeron, esta chica es cristiana, está practicando, está predicando, lo cual es un crimen o No lo que sea. sabemos exactamente quién reportó eso, pero alguien me llamó en la mañana muy temprano desde la estación de policía y me dijeron que tenía que ir ahí, que había un problema con los documentos de mi auto, que debía solucionarlo. Y tuve que ir porque estábamos contrabandeando Biblias a otras ciudades y era peligroso. Así que fui aunque sabía que algo pasaba, porque Dios ya me lo había dicho en un sueño. Pero cuando llegué ahí me di cuenta de que era una mentira, era sobre mi fe. Era Sí, sobre tu fe. ¿Cuál sí. fue el sueño de advertencia que Dios te dio? Fue unos años antes de que me llevaran a la cárcel. Me dijo que un día pasaría por la cárcel. Y al momento de despertar no sabía por qué ni cuándo iba a suceder, pero confié en él. Ya tenía un propósito para enviarme a la cárcel. Pero mi único miedo, siempre lo digo, era no negar mi fe en Jesús. Y empecé a orar después de eso. Dios, si quieres que esto suceda, por favor dame el poder de no negarte. Y No dime, negarte. ¿fuiste la única arrestada ese día o tu amiga fue arrestada contigo? No, mi amiga y yo juntas, estábamos sirviendo al Señor juntas. Mariam Rostampur y yo, las dos fuimos arrestadas. Ok, entonces, cuéntanos sobre el ingreso a la celda de la cárcel. ¿Estabas cerca de tu amiga? ¿Estabas sola? ¿Estabas con otras personas? ¿Cómo fue eso y cómo se veía? Estuvimos juntas al principio, pero hubo momentos para interrogatorios y nos separaron para que pudieran hacer el interrogatorio. Amenazaron nuestras vidas, amenazaron la vida de nuestros familiares. Y de diferentes formas trataron de amenazarnos diciendo que si insistíamos en nuestra fe en Jesús, enfrentaríamos ejecución por ahorcamiento y nos condenaron a muerte por ahorcamiento y nos dijeron que eso iba a suceder. Oh, Y lo Dios peor mío. es que no están bromeando, son tan brutales, son salvajes. Bien, así que entraste ahí, ¿solo te interrogaron o también ellos te hicieron daño? O sea, ¿qué clase te torturaron? Normalmente torturan a los prisioneros y a veces violan a las mujeres, pero alabado Dios, que gracias a mi hermana afuera, inmediatamente en cuanto se enteró de que fui arrestada, eso fue un milagro. Así que la iglesia se involucró y cuando el caso recibió suficiente atención, trataron de ser cuidadosos, pero honestamente, aquellos que no tienen voz afuera. Yo fui testigo en la cárcel del abuso sexual de las prisioneras. Las torturaban también, pero gracias a Dios, nosotras no nos torturaron físicamente, pero hubo muchas torturas mentales, que a veces siento que son mucho, mucho peor que la tortura física. Y esta cárcel era conocida por ser una de las peores cárceles Sí, de Irán. lo era. ¿Cómo era el lugar en el que te quedaste? Pues estuve en diferentes lugares los primeros 14 días. Fue un calabozo subterráneo. Estuvimos ahí por 14 días. Usualmente mantienen a los prisioneros solo por 2 o 3 días y luego Wow. los llevan al tribunal y el tribunal decide si los trasladan a otra prisión o los liberan. Pero el primer juez nos dijo que enviaría nuestro caso para ejecución. Quería castigarnos. Nos mantuvieron más tiempo y fue horrible estar en ese lugar, pero cuando nos dimos cuenta de cuántas personas arrestaban, lo tomamos como oportunidad para compartir nuestra fe. Luego en la prisión de Evin, dentro de esa prisión había celdas solitarias donde nos mantuvieron por 40 días. Creo que casi todas las semanas teníamos interrogatorios de 8 horas.
Ahora, dijiste que al principio pensabas, Dios, ¿qué estás haciendo? Pero en algún momento ya sentiste que el Señor dijo, bueno, te he puesto ahí dentro por una razón. Y necesito, y creo que eso es muy bueno. ¿No crees que es bueno entender que a veces la calamidad sucede, las situaciones cambian, las cosas pasan, y te enojas y te sientes molesto, pero solo paras y volteas y dices, ok, Dios, ¿qué estás haciendo aquí y qué estamos haciendo? Yo siempre hago eso si algo pasa. ¿Quién o cuándo o qué quieres que haga para ser obediente ahora? Porque Él siempre tiene el control, sabemos eso. Cuando diste testimonio a la gente alrededor, ¿hubo algunos prisioneros que fueron salvos? Oh, alabado sea Dios, muchos de ellos en realidad llamábamos a la prisión de Evan nuestra iglesia, porque la convertimos en una iglesia. Estábamos dando testimonio a todos, compartiendo nuestra fe con todos. Lo que hizo que los interrogadores se enojaran mucho y tuve una conversación con uno de ellos. Me dijo, necesitan callarse aquí. Están lavando el cerebro a la gente con su fe. Y nos amenazaban de diferentes maneras, pero lo vimos como una oportunidad porque dentro de la prisión éramos más libres que afuera. Wow. Podíamos hablar con todos y estábamos tan felices por eso. Sentías más libertad para predicar dentro que fuera de la prisión. Sí. Cuéntanos una historia de alguien con quien pudiste compartir el evangelio que cambió su vida. Una historia importante que parece que impactó en toda la prisión fue una sobre mi sueño. Dios me dio diferentes sueños sobre otros prisioneros y uno de ellos era de una mujer que tenía cadena perpetua, tenía que estar en prisión para siempre y luego la enviaron a nuestra celda. Y desde el primer día sentí que había algo especial sobre ella. Necesitaba orar, comencé a orar. Y de hecho, varias veces traté de hablar con ella sobre el amor de Dios y ella estaba tan enojada y me dijo, no quiero que me hables de eso, Dios no me ama en absoluto. Y le dije, no, Dios te ama. Y ella no podía creerlo y un día tuve un sueño. Y pues en mi sueño estaba dando pescado a los prisioneros y cuando ella llegó le di el pescado más grande. Y Dios me dio la interpretación cuando desperté estando frente a 50 prisioneros en mi celda. Le dije, oye, este es el sueño que tuve sobre ti y sé que vas a ser liberada en no más de 6 meses. Y también sé que esta celda es la última celda a la que entras. No sé ni cómo dije eso, pero fue solo el poder del Espíritu Santo. Sí. Y ella se rió de mí y me dijo, muchos videntes ya me dijeron que me iban a liberar, pero honestamente tengo cadena perpetua y tengo que estar aquí para siempre. Y dije, no, no es así. Yo no soy una vidente. Este es Dios diciéndote esto. Exactamente después de 6 meses, ella recibió el perdón y no podía creerlo. Nunca olvidaré el día en que ella entró a la celda, estaba llorando. Y más tarde, en privado, me dijo, Marcy, lo primero, se disculpó, primero y luego me dijo, lo primero que haré cuando me liberen es que voy a seguir a Jesús, voy a descubrir la Biblia. Y eso impactó a toda la prisión y Wow. todo el Porque mundo sabían se cuán enteró. enojada Sí. estaba y que tenía Sí. cadena perpetua. Y tú habías tenido un sueño del Señor mostrándote que iba a ser liberada. Wow, eso es asombroso. Voy a dejar que ustedes intervengan. Sé que tienen Sí, dudas. claro. Quiero preguntarte cómo fue tu encuentro con el Espíritu Santo cuando comenzaste a hablar en lenguas. ¿Cómo fue eso para ti? Sí, ese día realmente cambió toda mi vida, porque ya había tenido visiones y sueños desde que entregué mi corazón a Jesús, pero el día que fui bautizada por el Espíritu Santo estaba sola en mi habitación y solo estaba hablando con Él y no me lo esperaba. Y de repente, el poder de Dios, el fuego vino sobre mí y mis manos se levantaron y comencé a orar en otras lenguas. Eso fue tan asombroso y de repente Dios me dio una visión y entonces lo pude ver justo enfrente de mí con túnica blanca y junto a él había un trono de oro. Y eso duró horas. No podía detener mi boca. No estaba bajo mi control. Y por eso es que esa fue la primera vez que pude sentir la presencia de Dios a mi alrededor, ver su rostro asombroso. Y creo que una de las razones por las que Él permitió que experimentara esa fe fue porque Él sabía que pasaría, que iría a prisión y Él quería Él asegurarse quería- de... Sí, él sabía cuando Jesús dijo que era necesario que se fuera para que el Sí. Consolador viniera. Para todos los que nos ven, los que conocen a Jesús y ya lo han aceptado y son salvos, listos para el cielo, pero no han sido llenos del Espíritu Santo o bautizados en el Espíritu Santo, vayan al libro de Hechos. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Vayan al libro de Hechos y lean lo que pasó
en el Nuevo Testamento porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él quiere empoderarlos. Y es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Pone lo sobrenatural de Dios en lo natural. Y podemos hacer cosas, soportar cosas y lograr cosas que nunca habríamos podido hacer en lo natural. Pero el Espíritu Santo nos da poder y Él sabía, Marcy, que necesitabas eso. Conocía lo que vendría. Porque Dios ve el tiempo, pasado, presente y futuro simultáneamente. El poder del Espíritu Santo es tan importante, ¿verdad? Oh, Dios mío, esa sed de Dios, sed por Jesús, lo que Él hará, Él dijo que nos llenaría. Si teníamos sed de Él, y es que puedo ver la Sí. pasión por Dios y lo que He ha oído a hecho. gente decir, vivimos la vida mirando adelante, pero solo la entenderemos mirando atrás. Cuando pasaste por la cosa más oscura posible, la prisión, estoy segura de que no podías entender, Dios, ¿por qué me has traído hasta aquí? Pero es muy loco, porque si tú no hubieras ido a la prisión, nunca habrías tenido la oportunidad de entrar en Estados Unidos y convertirte en ciudadana. Háblanos sobre cómo fuiste liberada de la prisión. Sí, Un hablemos de milagro eso porque ahora asombroso. mismo tienes la sentencia de muerte. Pero estás aquí sentada, así que obviamente algo pasó. Es un milagro. Es su gracia, su poder. Sí, debido a muchas presiones internacionales y muchos grandes ministerios cristianos alrededor del mundo que comenzaron a abogar por nosotros. Pero la razón principal que siempre digo es por la gracia de Dios. Y siempre le doy toda la gloria a Él. Yo sé que no soy nada sin Él y Él es mi corona, Él es lo único y la única persona de la que puedo estar orgullosa, ¿Cuánto en tiempo verdad. exactamente estuviste en prisión? Fue ¿Cuántos por días? casi 9 meses, son 259 días. 259. Y tú sabías que la iglesia trabajaba a tu favor a nivel internacional como también local, intentando liberarte, y tu amiga intentaban ayudarla también. Sí, estábamos juntas, pero honestamente en las prisiones iraníes, los primeros meses no te permiten tener un abogado, no te dejan contactar a tu familia y hacerles saber que fuiste arrestada. Y durante los primeros meses pensábamos que estábamos totalmente perdidas y que nadie ¿Cierto? sabía que estábamos ahí y que cualquier cosa podía pasarnos, pero no sabíamos lo que pasaba afuera. Pero el día que pude hablar con mi hermana y ella me compartió cuántos cristianos estaban orando por nosotras, apoyándonos, fue tan alentador escuchar eso. ¿Y qué pasó el día en que fuiste liberada? ¿Sabías que estaba sucediendo o fue repentino? Porque el Casi al gobierno no final. quiere que Sí. algo salga en las noticias sobre lo que hacen y es que quieren mantenerlo, pues, en secreto, ¿no? No quieren que la gente sepa. Y esto es un asunto internacional y la gente sabía de ti. Tuvieron problemas manteniendo todo en silencio, ¿verdad? Sí, matan a muchas personas que no tienen ninguna voz. Pero como dije, gracias a esos casos que reciben atención internacional como el nuestro, es diferente. De lo contrario, no estaría viva. Pero después de liberarnos, aún nos amenazaron y nos dijeron, no podemos garantizar su seguridad. Podrían morir en un accidente, su casa podría Wow. incendiarse. Intentaron decirnos que no importaba que ya nos iban a liberar, si queríamos vivir ahí, aún había formas en las que podían matarnos. Claro. Bueno, el día en que al fin sales, ¿a dónde fuiste? Porque obviamente piensas que pueden hacer algo una vez que sales. Sí. Honestamente fue todo un proceso. Nos liberaron y nos dijeron que tendríamos otro juicio en 6 meses. Y nos dieron el pasaporte, todo lo demás. Querían que escapáramos. Y mi pastor fuera de Irán nos dijo que dejáramos el país. Teníamos el pasaporte, no debíamos esperar hasta el último juicio. Y mi amiga y yo oramos y sentimos que no íbamos a escapar, porque no habíamos hecho nada malo, porque deberíamos escapar. Ellos deberían liberarnos. Y por eso nos quedamos para el último juicio. Y finalmente hay una gran discusión entre el gobierno y los ayatolas. Basados en la ley Sharia, la apostasía es castigada con la muerte. Así que finalmente tuvieron que darnos la noticia de que nos iban a liberar, pero como dije, también nos amenazaron. Pero de haber escapado no habrías tenido esa liberación. Manera era la mejor para ellos porque querían mostrar que escapamos, no que nos liberaron. Por eso oramos y sentimos que el Espíritu Santo dijo, no, quédense. Y decidimos ir al último juicio, aunque era arriesgado. Podían llevarnos de nuevo, podían ejecutarnos.
pero decidimos quedarnos. Pero no seguiste distribuyendo las Biblias después de salir de prisión. O sea, dejaste de testificar a la gente No de ahí. pudimos, desafortunadamente. No queríamos poner a nadie en peligro porque nos estaban monitoreando casi todos los días y nos dijeron, donde quiera que vayan, las estamos observando. Si cambian de casa, deben darnos la dirección. Así que sabíamos que todo el tiempo estábamos en otra prisión. Así que era obvio que no podíamos Tú hacer tuviste nada que más. escuchar al Señor. Y es que yo sé que el pastor Hike, él solía contarme historias de cómo Dios les daba sueños a la gente de dónde reunirse o hasta de que algo iba a pasar. Y es que es como si Dios te hablara y realmente te mostrara qué hacer, cuándo hacerlo y cómo. Sin mencionar, bueno, esos ángeles a tu alrededor poniéndote a salvo que no podemos ver. Claro. Pero, wow, si pudiéramos ver en el ámbito espiritual, sería increíble ver lo que vemos. ¿April? Creo que sé la respuesta, pero ¿dirías que la mejor decisión que tomaste fue aceptar a Jesús en tu corazón? Por supuesto, Ujú. porque fue un cambio total. Jesús cambió toda mi vida. Estoy enamorada de Él y creo que no puedo vivir sin Él. ¿Y tu hermana es nacida de Sí, nuevo? ahora es cristiana. ¿Y tu padre? He evangelizado a toda mi familia. Sí, y todavía también está seguimos en el orando libro. por algunos de la familia, Sí. ¿no? Sí. Pero También compartí mi fe con mis hermanos. Cada uno tiene su propia historia, pero creo que necesitan experimentar a Jesús en sus vidas y especialmente mi hermano menor, mi hermana cuando estaba viviendo allá, me dijo que podía ver algunos cambios en él y en su familia, pero aún estoy llorando por ellos. sí, asombroso. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero que recuerdes que el amor de Dios es tu mayor apoyo en cada desafío. Él transforma incluso las pruebas más oscuras y qué increíble viaje el que atravesó Marcy, un testimonio poderoso para su gloria. Así que si nos ves y necesitas a Dios en tu vida o quieres hacer a Jesús tu Señor y Salvador, para eso está el número en pantalla. Puedes orar ahí donde estás y decir, Dios, te necesito. ¿Y es cierto lo que dicen? Jesús, ¿es Él el Hijo de Dios? ¿Murió en la cruz por mis pecados? Y Él me ama, y si es así, quiero que esté en mi vida. Y Dios se revelará a sí mismo a ti, ahí mismo donde estás. Puedes hacer esa oración. Quiero agradecer a Marcy por compartir su historia. Para más sobre su ministerio, consigue una copia de su libro, ya que hay más detalles ahí. Puedes visitarla en línea en marcysjourney.com y cuenta todo sobre su esposo, lo que pasó. Es una historia muy triste, pero sabemos que está con Jesús. Sabemos que lo vas a ver de nuevo. Asegúrate de suscribirte al podcast de Johnny Table Talk, disponible ahora en todas las aplicaciones de podcast. Muchas gracias por vernos. Estoy tan emocionada por aquellos que ya están comenzando a abrir un poco su corazón para permitir que Jesús entre. Les aseguro que Él va a cambiar sus vidas si le dan esa oportunidad. Estoy emocionada por eso. Muchas gracias por vernos. Gracias, Marcy. Gracias por damas en la invitarme. mesa. Consigan el libro A Love Journey with God. Les bendecirá. Hasta la próxima. Adiós por hoy.